Saludamos a Samuel Hoyo, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Muy buena tarde, representante. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Jesús, buenas tardes. Un saludo para usted y para todos los televidentes de su programa. Que tengan pues una feliz tarde. Gracias, representante, por estar con nosotros. Bueno, esto ha sucedido mejor en las últimas horas. La locución presidencial fue ayer, hora colombiana, 7 de la noche, y unos minutos después, apenas el presidente había terminado de esa locución, ya el expresidente Álvaro Uribe estaba rechazando. Y también unas horas después, apenas un par de horas, unas 3 horas después, ya había un comunicado de las FARC. Y en ese comunicado ellos aseguran estar listos para el cese al fuego bilateral y dicen que reciben con beneplácito la declaración del presidente Santos. ¿Qué opinión le merece lo que sucedió anoche y lo que ha pasado en las últimas horas, el día precisamente de hoy? Pues a ver, Jesús, ¿qué creo yo? Lo que se necesita realmente es un cese de actividades criminales. Quienes cometen actividades criminales son las FARC. No es el Estado colombiano, no es el ejército colombiano ni nuestras Fuerzas Armadas. Ellos tienen, el Estado, tiene la obligación constitucional, el gobierno, el ejército, de defender a los colombianos. Si las FARC hace un cese de actividades criminales que se pueda verificar como lo propuso efectivamente el expresidente Uribe en un lugar determinado, pues serán respetados y no serán atacados mientras no cometan actividades criminales. Entonces, acá el Estado tiene las armas legítimas y tiene la obligación de defender a los colombianos, por tanto no puede haber un cese bilateral. Si ellos no cometen actividades criminales, el ejército puede tener digamos que una actitud, en este caso, defensiva, no ofensiva. Y si hay un lugar determinado con una veeduría internacional, esto se podría llevar a cabo. Pero a mí me parece muy grave que nos dejen a los colombianos desamparados y sometidos al flagelo de las FARC, que como hemos visto han incumplido el cese unilateral que decretaron recientemente. Entonces no tenemos ninguna seguridad, y si ahora el presidente decide abandonarnos y creerles más a las FARC que a los colombianos que son víctimas de la violencia, pues me parece que esto puede ser muy peligroso. Representante, el otro punto que también ha generado mucha polémica y que revisando precisamente todo lo que se ha dicho en las últimas horas es el que tiene que ver con lo que Santos ha revelado y ha dicho, abro comillas, que para tal fin se ha preparado un grupo de militares activos que formará parte de un comando de transición, y entra la figura de un hombre clave dentro de los militares en Colombia, el general Javier Flores, que había sido jefe de Estado Mayor Conjunto y que, según Santos, tiene ahora un cargo y es el jefe de comando de transición, y que ese general es el que está preparando a ese grupo de militares activos, que suponemos también debe ser de alto rango, para que lleven a cabo esta discusión del cese del fuego bilateral. ¿Qué opinión le merece? A ver, los militares han jurado defender la Constitución y una de sus funciones principales, fundamentales, es proteger no solo el territorio y la integridad, sino la integridad de sus habitantes, de los ciudadanos. Es la defensa. Entonces acá tiene que haber una transición, pero de las FARC tiene que haber una transición del terrorismo a la democracia. Esa es la transición que debe haber. El Estado y las Fuerzas Armadas no tienen que hacer transición hacia ningún lado. Si logramos desmovilizar a los criminales de las FARC mediante un acuerdo de paz, pues magnífico. Pero es que acá no se nos puede olvidar que el 80% de la violencia en Colombia proviene de otros actores distintos a las FARC. Entonces acá no puede haber una transición hacia ningún lado. Además, no sabemos si aquí haya una unidad de mando y todos los frentes de las FARC estén sentados o estén representados en los negociadores de La Habana. Puede que estemos negociando solo con los cabecillas.
No sabemos si los frentes y los comandantes de los frentes acá en Colombia seguirán dedicados al narcotráfico, a la extorsión, a la siembra de minas, al reclutamiento infantil. Entonces, es una actitud, es un riesgo que el Estado no puede asumir. El Estado puede partir de la buena fe si ellos son capaces de cumplir con su palabra, si la FARC cumple con su palabra de renunciar a las actividades criminales, cosa que no han hecho. Entonces, hasta que no lo hagan, el Estado tiene la obligación de continuar a la ofensiva y no puede decretar un cese, digamos, de funciones constitucionales, porque sería renunciar a su función fundamental. Cosas más, representante, y tienen que ver con una declaración que hizo uno de los negociadores en La Habana, que es el general Oscar Naranjo. Hoy ha citado una rueda de prensa en horas de la mañana en Colombia y aclaró algunos puntos que también generaban precisamente polémica. Ha dicho el general Naranjo que por ahora no hay decisión de suspender los bombardeos con la guerrilla, como se había dicho en algunos momentos, o por lo menos en algunas semanas atrás. Y dos, que el gobierno garantiza y que reafirma categóricamente que no habrá paz, una paz armada en Colombia. Y ha tocado un punto que me parece fundamental y tiene que ver con el narcotráfico. Según el general Naranjo, la guerrilla o las FARC, los terroristas de las FARC, se comprometieron a romper cualquier vínculo, abro comillas, que tengan o que hayan tenido con el narcotráfico. Es sabido que son el principal cartel de drogas del mundo. Se conoce de los vínculos de las FARC con los carteles de droga mexicanos, se conoce de los vínculos de las FARC incluso con grupos fundamentalistas islámicos y asociados también al negocio del narcotráfico. Entonces, pues yo no creo que el general Naranjo sea una autoridad en esta materia. Ya vimos cómo fue su fracasada asesoría en México, de donde lo expulsaron precisamente porque no logró prestar los servicios para los cuales había sido contratados. Y respecto a una paz armada, pues yo no sé a quién creerle, si al general Naranjo, que estaba en México y ahora en Cuba, o a las FARC, quienes han dicho que no entregarán las armas y que ellos no se están rindiendo ante el Estado colombiano. Entonces, si ellos nos garantizan no una dejación, sino una entrega de armas verificada, que no solo es que no las usen, sino que no las tengan, que se las entreguen al Estado o a la Iglesia o a quienes ellos quieran, pero que entreguen las armas. Mientras no entreguen las armas, no pueden participar en política, porque eso sí es una paz armada y una paz violenta. Entonces yo lo que quisiera es que por lo menos el presidente nos dijera que acá estamos legalizando a un grupo criminal y les vamos a dar impunidad y les vamos a dar un indulto. Eso los colombianos tendremos que ver si estamos dispuestos o no a hacerlo, pero ahora no nos pueden vender la idea de que son unos luchadores a favor del pueblo colombiano y de la democracia, después de que han sido por 50 años los principales asesinos y victimarios y narcotraficantes en Colombia. Entonces, si ellos entregan las armas y renuncian definitivamente, pero que lo podamos comprobar, pues listo, avancemos con el proceso de paz. Pero mientras tanto, el Estado lo que debe hacer es desconfiar, porque ellos siempre han abusado de la confianza y de las oportunidades que el pueblo colombiano les ha dado en aras de la paz. Siempre han abusado de estos procesos y siempre han defraudado esa grandeza y esa oportunidad, esa mano que se les ha tendido. Entonces, en este caso hay que desconfiar nuevamente, y hasta que no sea definitiva la entrega de armas, no puede haber un cese de persecución constitucional contra los criminales. Quizás, representante, usted tenga mayor claridad en este tema, porque sé que está ligado a su actividad precisamente en el Congreso y tiene mayor conocimiento de tiempos y de cómo sería ese trámite oficial. Queda la impresión, o por lo menos un sector de la población en Colombia tiene esa impresión, de que el presidente Santos está acelerando precisamente el tema del proceso de paz, de las negociaciones, porque como ha dicho que todo tiene que ser refrendado precisamente en las urnas, y el 2015 es un año electoral en Colombia, hay elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales, ediles, esto es en octubre del 2015, es decir, estaríamos hablando de 9 meses.
¿Es quizás esa intención la que tiene el presidente Santos, acelerar el proceso pensando en esa posible refrendación en las urnas en ese evento de octubre del 2015? Por supuesto, el presidente Santos ha hecho toda su apuesta y sus dos gobiernos, el anterior y el actual, han estado centrados en el diálogo de paz con las FARC. Para el presidente Santos es más importante firmar una paz que conseguir la paz para Colombia. Entonces, pues tiene prisa porque eso genera un desgaste en la medida en que los colombianos vemos cómo, a pesar de que están sentados en Cuba desde hace 4 años, no hay paz en Colombia. Entonces, pues esto genera, empieza a generar un rechazo popular frente a una falsa paz que nos está vendiendo el gobierno, y esto pues le podrían pasar la cuenta en las urnas los colombianos a la unidad nacional. Por lo tanto, él está dispuesto a entregar todo lo que sea con tal de firmar un papel y tener algo para mostrar de aquí a las elecciones, sin importar el costo que esto traiga. Está dispuesto a entregarle todo a las FARC y a cambio de nada. Las FARC no van a entregarle nada al pueblo colombiano, no van a pedir perdón, no van a entregar las armas y en cambio les entregaremos impunidad, les lavaremos el dinero del narcotráfico y les daremos elegibilidad política. A eso está dispuesto Santos. Así que los colombianos, en el momento en que tengamos que salir a decidir qué paz queremos, pues tendremos que ser muy firmes y no dejarnos convencer por un discurso de una falsa paz. Los enemigos de la paz son las FARC, son quienes empuñan las armas, no somos nosotros quienes hacemos unas críticas profundas sobre hechos puntuales, sobre el reclutamiento infantil, sobre las minas antipersona. Esto es lo que tiene que cambiar, y el presidente Santos no puede vender el país a nuestras espaldas. Además, un referendo no podía anteriormente, no podía llevarse a cabo en un día de elecciones, en un día de elecciones típicas, tenía que ser aparte, y estos hicieron pues toda una tramoya judicial para poder llevar a cabo un referendo en día de elecciones y de esta manera alcanzar el umbral y poder, digamos, casi que, si me lo permite, clientelizar el referendo por la paz. Muy bien, representante Samuel Hoyos, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Le deseamos precisamente un buen comienzo de año. Sabemos que todavía el Congreso no ha empezado y creo que fueron citados a sesiones extras, si no estoy mal, a partir de febrero. Así que mucha suerte en lo que se viene en la legislatura este año. Bueno, Jesús, muchas gracias, y esperamos pues que se consiga una verdadera paz y que los colombianos estemos muy atentos a lo que está haciendo el gobierno en La Habana, porque es mucho lo que podemos perder. Muy amable.